Hola, soy Joana Díaz, psicóloga clínica y de la salud y psicoterapeuta. Quiero hablarles de un tema muy importante para todos los seres humanos, que es el duelo. Sí, el duelo es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo de su vida. Aunque muchas personas lo asocien con la muerte, es un fenómeno que puede ocurrir cuando nos rompen el corazón o cuando perdemos un trabajo después de muchos años en el mismo lugar. Hay múltiples duelos, tipos de duelos. Se produce en general en las situaciones en las que ocurre algo que interpretamos como una pérdida. Sin duda, superar el duelo es complicado, por lo que la persona debe ir pasando una serie de etapas para volver a estar bien. Es una experiencia dolorosa. Cada individuo tiene una forma personal de vivirlo. Asimismo, existen varios tipos de duelo, por lo cual es complicado hablar de una secuencia de acciones a realizar para poder sobrellevar el duelo o asimilarlo, porque esta experiencia es única. Del mejor modo posible, cada uno de nosotros podrá ir pasando las etapas de este duelo. El duelo tiene 5 etapas específicas desde la psicología. Han ido apareciendo muchas teorías sobre la forma de enfrentar los duelos, desde la parte psicológica o desde la parte psiquiátrica, pero siempre desde la teoría se ha conocido que son 5 fases. La primera de ellas es la negación. En esta fase vivimos con características en las cuales no aceptamos la realidad de forma consciente o inconsciente sobre lo que está pasando en esta pérdida. Esto ocurre como mecanismo de defensa y es perfectamente normal que pase. De esta manera nosotros reducimos la ansiedad del momento. El problema aquí en esta fase es que cuando las personas están estancadas aquí, no pueden afrontar el cambio traumático del duelo, así que lo ignoran como respuesta defensiva. La muerte de algún ser querido, por supuesto, no es particularmente fácil para nadie y no se puede evitar, no se puede eludir indefinidamente. La segunda etapa del duelo es la cólera o ira. La tristeza puede llevar a una persona a sufrir ira, rabia, a buscar culpables, y esta rabia puede manifestarse de diferentes maneras, como culpándose a uno mismo, culpando a los demás o proyectarla contra animales u objetos. Tercera fase del duelo: negociación. En esta etapa el dolor lleva a buscar una negociación ficticia, que no es real. Muchas personas se enfrentan a la muerte y tratan de negociar incluso con una fuerza divina, refugiarse en otras cosas. Otras personas que sufren un trauma menor pueden llevar a cabo otras negociaciones o compromiso. ¿Sí? Por ejemplo, pueden seguir siendo amigos o voy a lograr esto por ti. La negociación rara proporciona una solución sostenible en el momento, pero puede reducir el dolor solamente temporáneo, solamente en el instante, y puede ser más agravante cuando la situación pasa o ese autoengaño que hacemos. Cuarta etapa: depresión. Al tener una pérdida tenemos sin duda una pérdida impactante que nos puede llevar a una situación muy dolorosa que viene acompañada de una enorme tristeza y una crisis existencial. Al darnos cuenta de que esta persona desaparece en nuestra vida, es decir, que ya no tenemos el contacto físico. Aunque los síntomas se asemejan a un trastorno depresivo, una vez se produce la aceptación, la situación, la sintomatología remite, ¿sí? Entonces, cuando ya vamos llegando luego a la fase de aceptación, ya va desapareciendo un poco, pero vuelve y aparece nuevamente en algunos momentos el estado de llanto, por ejemplo, de descontrol, de aislamiento, de dolor. Quinta etapa: aceptación. En esta etapa vamos ya aceptando la situación dolorosa.
¿Y de qué depende que la vayamos aceptando? De los recursos que cada uno tiene antes o después de sufrir esta pérdida. Es una etapa que representa alegría en algunos momentos, pero más bien lo que se vive en esta etapa es un desapego emocional y la comprensión de lo que puede haber sucedido. Si la persona pasa mucho tiempo en procesos de duelo y no acepta la situación, es necesario buscar la ayuda para superarlo. Tipos de pérdidas. La etapa del duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, como lo decía anteriormente. Hay muchos tipos de duelo, muchos tipos de pérdida. Entre esas encontramos pérdidas relacionales, que tienen que ver con la pérdida de personas, es decir, separaciones, divorcios, muerte de seres queridos. Pérdida de capacidades. Ocurre cuando un individuo pierde algún miembro físico o alguna capacidad física para moverse, por ejemplo, pierde una capacidad mental, entre otras. Pérdidas materiales. Se da ante las pérdidas de objetos, posesiones y, en definitiva, pérdidas materiales. Pérdidas evolutivas. Son los cambios de las etapas de la vida, como la jubilación, la vejez. No todo el mundo acepta igual estas pérdidas evolutivas. En sí, no todas las pérdidas que tengamos generan un duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos que tengamos psicológicos, van a variar. Es decir, según cómo esté nuestra autoestima, falta de habilidades sociales, puede ser más difícil o no. De cada uno depende cómo sea esta pérdida y cuánto tiempo podemos durar. Tipos de duelo. También existen tipos de duelo. Está el duelo anticipado. El duelo anticipado es el que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Es habitual cuando ya se diagnostica una enfermedad que no tiene cura, o es habitual cuando vemos que una relación de pareja no va bien y sabemos que en algún momento va a terminar. Entonces, en estas fases hacemos experimentos diversos de sentimientos y emociones anticipatorios para irnos preparando emocionalmente e intelectualmente para esta pérdida. El duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado, no tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como algo en estado de calma, pero no siempre ocurre así para todos. Está el duelo sin resolver. Es ese duelo que significa que la fase sigue presente. Sin embargo, suele denominarse así porque sucede cuando ha pasado cierto tiempo. El lapso de tiempo aproximadamente es de 18 a 24 meses, y es decir que ahí todavía no se ha superado. Está el duelo crónico. El duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver que no permite con el paso del tiempo que dure durante tantos años. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. Es un duelo difícil que puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vivida sucesos relacionados con la muerte, y todo lo que ocurre le recuerda esa experiencia, es decir, se vuelve un duelo traumático, hay un postrauma, es crónico, y ya en este caso hay que buscar la ayuda urgente porque ya es demasiado tiempo en esta etapa del duelo. Está el duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. En esta etapa estamos en negación, la negación de que hablaba anteriormente. Es en la que estamos evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo, es decir, la persona ha quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación. Está el duelo retardado. Es similar al duelo normal, con la diferencia que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele ser parte del duelo ausente y también el nombre del duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran
aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse muy fuerte y entera ante ellos para no hacerlos sentir mal. El duelo retardado suele darse con las personas que lo sufren en un primer momento y que deben hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata en ese momento del duelo o durante la pérdida, como por ejemplo el cuidado de su familia. Está el duelo inhibido, que se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, cuando la persona no puede expresar su dolor y lo viene a expresar tiempo después. Viene asociado a quejarse somáticamente, viene a sentir temas fisiológicos, pérdida del apetito, pérdida del sueño y dolores físicos, llorar repentinamente. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. Duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que sigue en duelo. Esta reprime los sentimientos y esto no es bueno porque no puede superar su duelo. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió se marchó para siempre, llevando un asociado, un estigma, o cuando no pedimos perdón a tiempo o dejamos de decirle cosas a esta persona, a este ser querido. No expresar este duelo puede llegar a ser un acto simbólico que pueda la persona guardar, acumular y asimismo enfermar.